Y antes de nada os voy a poner aquí en el chat, voy a poner el correo actividades@ea7urm.es. Si tenéis alguna duda, tenéis alguna cosa, me mandáis un correo ahí y yo con todas os lo respondo lo más rápidamente posible. En las redes sociales vamos a ir poniendo vamos a ir poniendo qué lección vamos a dar el próximo día, por si alguien se incorpora de nuevo o qué es lo que sabe. Si tenéis dudas de las lecciones anteriores, estamos en la lección 4 hoy, si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarlo. No una cosa rígida, encorsetada, ni nada. Es decir, vamos a hacer que todos podamos ir a la vez. ¿Alguna duda? Si queréis hablar, levantad la mano, pulsar en la parte de abajo, levantad la mano si no lo conocéis, y ahí yo veré quién es el que quiere hablar. O si no, por el chat me ponéis. Dime. José Antonio, dime. Dime. José Antonio, el micrófono. Tiene el micrófono bloqueado, desbloquéalo. José Antonio Llorente, tiene el micrófono desconectado. No te escuchamos. José Antonio. Vale. Bueno, si tenéis dudas de las lecciones anteriores, vale, cuando sea me lo dices. En la parte de abajo tendrá un micrófono cruzado. Si le das ahí, en teoría, se podrá hablar. Si no, ponlo por escrito y yo te respondo, ¿vale? De voz, ¿vale? Si tenéis alguna duda, queréis hacerlo, lo podéis hacer por el chat y yo respondo. El chat lo tengo abierto y voy viendo las preguntas que tenemos aquí. Vale, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el tema 4, elementos. Vale, pues no te preocupes. La pregunta que quieras me la haces por aquí y yo se la repito a todo el mundo, ¿eh? Sin problema. ¿Vale? Vale, Torben. Lo que necesites. Es una clase que va a ser lo más amena posible. Las lecciones anteriores, los que no habéis estado al principio, leerlo el tema y si tenéis alguna duda me lo preguntáis y yo lo resuelvo mediante mail y después la pondremos aquí. Vamos a hablar de una cosa, hoy vamos a empezar con elementos de radioelectricidad. Vamos a hablar, en principio, lo más importante de una estación de radioaficionado, una fuente de alimentación. Y como dice Raquel, una fuente de alimentación es un dispositivo electrónico que convierte la corriente alterna en corriente continua. Entonces, con un bajo nivel de rizado. Esto significa, y os pongo para que lo veáis, cuando hacemos con una fuente de alimentación, cuando la convertimos de la alterna en continua, no tenemos aunque en el osciloscopio podamos ver una línea plana, tenemos esta señal, que es una especie de un pequeño rizado. Cuanto más grande sea el filtro o mejor sea el filtro, este rizado se aplanará más, ¿vale? Ya lo iremos viendo más adelante. Bueno. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación puede ser varios tipos, según su salida. Entre más de ellas puede ser fija, es decir, que solamente nos da una tensión. Por ejemplo, la fuente de alimentación que tenemos para cargar un ordenador, para cargar un teléfono. Ajustable, que tienen un potenciómetro que tú puedes variar la tensión de salida que tiene. Programable, pues que tiene un microprocesador que según él tú te puedes coger y decir que se controle la tensión. Simple,
porque tiene una salida nada más. Múltiple, porque puedes conectar varias cosas a la vez. Ojo, en una salida simple tendremos toda la intensidad. En varias salidas, la intensidad se va a repartir según el dispositivo que lo cargamos, que le conectemos. Según tecnología, es decir, hay dos tipos de tecnología actualmente. Una, lineales. Trabaja en régimen lineal, son las convencionales, son las que tienen un transformador de tensión bastante grande. Son pesadas, muy voluminosas, y las conmutadas trabajan en un régimen de conmutación, ahora lo veremos, suelen ser más pequeñitas, dan mucha más intensidad, tienen menos problemas de calentamiento. Una fuente conmutada es un cargador de teléfono, simplemente. Aunque, a su vez, las lineales o las conmutadas pueden tener dispositivos de control, tanto analógicos como digitales. Pueden tener, por ejemplo, una digital puede tener un microprocesador que controle la tensión que está saliendo, limite la intensidad en caso de que haya una sobrecarga, etcétera. Lineales. Ventajas. Las lineales tienen una mejor regulación, tienen una velocidad mayor de respuesta, mejores características de generación de interferencias, es decir, que metes menos ruido. Una fuente lineal con transformador suele meter menos ruido que una fuente conmutada. Las conmutadas obtienen un mejor rendimiento, es decir, con menos dispositivos, menos volumen, menor coste, menor tamaño y menor peso. Pero la parte contraria, generan ruido. Ya veremos por qué generan ruido, porque lo vamos a ver el esquema de las dos. Este es el esquema de una fuente lineal. Tenemos un transformador aislador que nos va a convertir la corriente alterna en otra corriente alterna de menos voltaje, con un rectificador que son diodos, que lo vimos en la lección anterior. Lo vamos a convertir en una tensión continua. Fijaros aquí que tenemos una tensión alterna que varía un ciclo positivo, un ciclo negativo, un ciclo positivo, un ciclo negativo. Aquí lo que tenemos es una tensión pulsante. Tenemos un pulso porque va rectificando tanto el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Ahora lo veremos en las fuentes más adelante, un poquito más adelante. Tenemos un filtrado que es lo que va a hacer lo que vimos antes. Nos va a aplanar estos huecos que hay aquí. Nos los aplana de forma. Ahora después ya explicaremos también esto. Y después tenemos una regulación y otro filtrado en que lo va a hacer casi continua. ¿Vale? Las fuentes lineales en etapa de entrada rectifica la tensión alterna y contiene elementos de protección. Regulación, rectificación, filtrado y etapa de salida, su misión es filtra que la tensión que pase solamente la continua y evite los ruidos. Aquí tenéis las aplicaciones, el transformador adapta los niveles de tensión y además otra cosa que tiene es que aislador. Aíslan los transformadores, todos los transformadores tanto de alterna te aíslan la red del exterior de la calle de los circuitos que tiene esa fuente de alimentación. Se precisa ese circuito ya que hemos visto aquí los rectificadores, vamos a ver qué tipo de rectificadores hay. Rectificadores de media onda. Un rectificador de media onda es un rectificador que solamente, como vimos antes, es un diodo que va a dejar solamente el ciclo positivo. Si veis la representación de esto, sería la representación alterna, y aquí tendríamos, pasa el periodo positivo, no deja pasar el negativo, vuelve a dejar positivo, deja pasar. Este tipo de rectificadores casi no se usa, pero los exámenes suelen preguntar sobre ello. Aquí tenéis, este es el dibujo que está en la página, que he puesto ese para que se viera mejor. Ya, aquí tenéis la forma de onda corriente de salida, es una corriente continua pulsante. ¿Por qué es pulsante? Porque tiene un pulso, baja. El diodo D permite el paso en el ciclo positivo. En el ciclo negativo está polarizado inversamente y no deja pasarlo. Rectificador de media onda. Rectificador de media onda es que tiene dos diodos. ¿Qué es lo que hace? Un diodo deja pasar
el positivo y otro deja pasar el negativo. Pero ojo, si os fijáis que estos dos están puestos de la misma forma, diríais, bueno, solamente dejarían el ciclo positivo. No, porque como tiene una toma intermedia, esa toma intermedia hace de que uno de ellos pueda recoger la parte negativa. Actualmente tampoco se utilizan, ¿vale? El que más se utiliza son los de rectificador puente o de doble onda. Es decir, que tienen dos diodos, si fijáis, dos diodos en cada sentido. Un diodo en esta línea pasaría al positivo. Cuando está el positivo aquí, la dejaría pasar. Cuando está el positivo aquí, el negativo, deja pasar el negativo y aquí deja pasar el negativo. ¿Qué es lo que hace? Que ya sí tenemos aquí una corriente continua pulsante. Tenemos que decir que hay una corriente continua, pero no es continua, no es plana. Tenemos estos nodos en los cuales que son estos puntos de aquí. Ese nodo corresponde aquí. Si os fijáis, es como si este lado lo hubiéramos puesto de arriba. Cuando llega al punto cero, tenemos el punto cero. ¿Vale? Esto es el libro, para el que no esté. ¿Qué es lo que hacemos con los filtrados? Con los filtrados lo que vamos a hacer es que estos nodos, estos huecos, estas caídas, casi las aplanemos. ¿Cómo lo hacemos? Con unos condensadores y una inductancia. La corriente continua se obtiene una salida rectificadora expulsante, por lo que resulta inadecuada para la mayoría de las aplicaciones electrónicas, ya que tiene un rizado. Ese rizado puede ser perjudicial. Esto sería un filtro. ¿Y qué es lo que hace el filtro? El filtro, cuando llega, se carga, y cuando baja la tensión que le entra, él suelta la carga que tiene. ¿Qué es lo que hace? Pues hace esto. Aquí se está cargando, en este espacio se va cargando el condensador. En este espacio es cuando deja de descargar el condensador y aquí empieza a subir, vuelve a cargar, vuelve a bajar. Y entonces esa es la función que tiene para quitar el rizado y la función que hace el condensador. Circuito de estabilización. ¿Alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? Circuitos de estabilización, regulación de fuentes de bajo voltaje. La tensión puede variar entre un 20% de su valor nominal, es decir, la corriente de entrada. Al aumentar la corriente de carga, la tensión disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque como todas las fuentes de alimentación van a entregar una potencia y la potencia está en relación del voltaje y de la intensidad, si aumentamos la intensidad, para que tenga la misma potencia tiene que disminuir el voltaje. En la salida aparece un cierto rizado, lo que veíamos antes aquí del rizado este de aquí, que lo anulábamos aquí, ese rizado. Y cuando se utilizan dispositivos semiconductores, la tensión de salida varía con la temperatura. Por eso los integrados, los transistores y los diodos deben estar muy bien refrigerados, porque con la temperatura pueden variar. Para corregir, ¿cómo lo podemos hacer? Estabilizadas. ¿Cómo lo estabilizamos? Utilizando directamente una característica no lineal de un dispositivo electrónico. Es decir, si es por temperatura, pues podemos poner una NTC o una PT. Normalmente una NTC es una resistencia variable, inversamente variable a temperatura, que es lo que hace que compensa la desviación que la tiene. O regulada, que consiste en el valor de salida de la corriente de tensión utilizando directamente la característica, consiste en la estabilización de la magnitud de salida mediante un control o realimentación de negativa. Es decir, cogemos a la salida de la fuente de alimentación, cogemos una muestra, y esa muestra es lo que va a hacer que modifiquemos modifiquemos la tensión de salida. Lo vamos modificando. Esta es una fuente de alimentación conmutada. Fijaros que aquí ya el transformador no lo tenemos al principio. ¿Cómo funciona la fuente conmutada? Para que la idea, la fuente conmutada, como he dicho antes, los alimentadores normales que hay por la casa para cualquier dispositivo, son muy peligrosos tocarlos, porque vamos a tener una corriente continua de 220 voltios.
Sí, la corriente alterna directamente con el rectificador y filtro de entrada la pasamos a casi 220 voltios. Esa la hacemos atacar, la conectamos a un transformador y, ojo, un transformador no, con una corriente continua no va a hacer nada, porque un transformador funciona cuando hay corriente alterna. ¿Qué es lo que hacemos? Con un circuito de control generamos una señal, una PWM, ahora veremos lo que es, y esto hace que el transformador entre en conducción o salga de conducción. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a tener aquí un pulso en alta frecuencia. Y aquí está el problema del ruido de las fuentes conmutadas. Al generar un pulso de alta frecuencia de muy bajo hercio, forma una cantidad de ruido impresionante. Rectificador de salida. Rectificamos la salida, tenemos continua. De aquí sacamos una muestra que la vamos a comparar con un comparador a una tensión de referencia, y esto va a hacer que este dispositivo controle la transformación. Ojo, y aquí lo digo, los transformadores mucho más pequeñas, mucho más eficientes, haciéndolas funcionar en vez de a 50 hercios, que es como trabajaría la otra fuente, a decenas de kilohercios, de ahí la posibilidad de crear interferencias. Ahí está el problema. ¿Qué es lo que pasa? Una buena fuente de alimentación conmutada debe tener un buen filtro. Al tener un buen filtro, el precio se eleva, ¿vale? Su tecnología es una de las razones que los equipos modernos son más pequeños, se le calientan menos, son más económicos. Costan como mínimo de un rectificador, conmutador, transformador, otro rectificador y la salida. Rectificador, transformador, que hace de conmutador, otro rectificador, continua. Y este es el sistema de control de la fuente de alimentación. Básicamente son convertidores de corriente continua en corriente continua, por la que la tensión de red debe ser previamente rectificada y filtrada, como hemos dicho, de rizado aceptable en un rectificador de entrada. La regulación se obtiene con un conmutador, normalmente de un circuito de inglés Pulse Width Modulation. Perdona, pero mi inglés no es muy bueno, ¿eh? Que cambia con el estilo de trabajo. Las funciones del transformador son las mismas que las fuentes lineales, pero su posición es diferente. Es decir, en la fuente de conmutación normal estaría aquí, ahora está en la mitad, y este transformador es muchísimo más pequeño, ¿vale? Con lo cual tenemos más, son menos voluminosas. En la figura 74 podemos ver el segundo estudio convierte la señal. Hay una normativa sobre factor de corrector. Os hago un resumen rápido para esto. Os van a preguntar, si os preguntan en un test, va a ser si funcionan igual una fuente u otra. El transformador está en la entrada o no está en la entrada, en la fuente en la entrada o no está en la entrada. ¿Quién se calienta menos? ¿Quién es menos voluminosa? Es decir, preguntas de esas. No van a preguntar cómo funciona exactamente la fuente de alimentación. ¿Alguna duda? Vale. Amplificadores. Ya que hemos visto cómo tenemos la señal rectificada y tenemos corriente continua en otro cuarto de radio o en nuestra casa, pero lo necesitemos, vamos a usar los amplificadores. Amplificadores, polarización, clase A, clase AB, clase B y clase C. De aquí suelen preguntar que quién tiene más, cuál de ellos tiene más, ahora lo veremos otras cosas, más amplitud en tensión, quién tiene más amplitud en señal. Esas son preguntas de test. Si tenemos un amplificador del tipo A y otro de la B o del C, ¿cuál amplifica más en tensión? Ahora lo veremos. Un amplificador lo que es una señal de entrada, una señal senoidal de entrada, no lo amplifica. Dependiendo de cómo no lo amplifique, pues aquí tendremos los casos. Un dispositivo que entrega una señal de mayor amplitud que la recibe sin modificar sensiblemente la forma de onda. Es decir, si os fijáis,
Tenemos una señal de onda y aquí tenemos la misma, pero más ampliada. Es decir, tenemos, aquí veis, esta altura es exactamente igual. El amplificador, pues, transfiere la energía procedente de una fuente de alimentación a la señal presente en el circuito y así se ve reproducida y aumentada. ¿Cómo podemos clasificar los transformadores? Un amplificador de tensión se clasifica en tensión o en corriente. En tensión se diseña para lograr que una pequeña variación de tensión en la entrada produzca una gran variación en la salida. ¿Qué es lo que lleva? Y esto es, acordaros, eso es, te van a preguntar, la impedancia? ¿Quién puede tener más impedancia? ¿Un amplificador de tensión o un amplificador de corriente? Y suelen decir, el de tensión, el de corriente, o igual o ninguno. Son preguntas que van a hacer, ¿vale? Polarizar un amplificador. Un transistor amplifica la tensión, la corriente de potencia. Se entiende que cuando amplifica la tensión también amplifica la potencia de salida. Potencia, ¿veis lo que decía? Aquí, si puede amplificar la tensión o la corriente. Las dos cosas. Polarizar. Como vimos en los capítulos anteriores, igual que los transistores, los amplificadores se polarizan, se pueden polarizar. Fijar tensiones de intensidad, señales determinadas de modo que el dispositivo opere de acuerdo con sus características. En un punto de trabajo o punto de operación concreto que deseemos. Según polaricemos un amplificador, va a trabajar en cualquiera de las clases que hemos puesto. En la clase A, AB, B o C. Depende de su polarización. Punto de trabajo. Representa todas las condiciones de reposo. Podemos decir que polarización, corriente de reposo y punto de trabajo con lo que representan lo mismo. Recalcaremos que en radiofrecuencia y tratando de señales no moduladas en amplitud, no importa la máxima distorsión que produzca, porque los amplificadores en radiofrecuencia al final están filtrados y solamente vamos a dejar pasar la señal que queremos amplificar. Por eso los amplificadores de categoría tienen un buen filtraje. No evitamos decir un amplificador barato, el problema que tiene es que no tiene filtraje. Si puede usar el mismo amplificador, le quita el filtraje y lo tiene. Se dice que cuando está sintonizado a la frecuencia de trabajar en una banda. Suelen ser bandas muy estrechas y solamente dejan pasar las frecuencias que se quiere amplificar. En los amplificadores, los condensadores de entrada y salida de los amplificadores sirven para que las señales de corriente continua que hemos utilizado para alimentar no nos pasen. Polarizar un transistor, ya lo vimos en la neto, no es igual un PNP que un NPN. Lo vimos en el capítulo que era en el capítulo 3, lo vimos. Apartado 3.2. En la zona de corte no circula intensidad, luego la intensidad del colector emisor nula. Esto lo volvemos a repetir en la extra. Clases que hay: A, B, AB y C. Las características de rendimiento, linealidad e impedancia dependen del tipo que elijamos. Esto es cosa de examen, es decir, ¿quién tiene mejor rendimiento? ¿El A, el AB o el C? Aquí en el libro está puesto, yo le he hecho un resumen para verlo, para explicarlo mejor, pero lo tiene. El clase A, rendimiento muy bajo, entre el 20 o el 30% de la potencia de alimentación y máxima ganancia en tensión. La impedancia de carga, el PC de carga se hace tan alta, es decir, la impedancia es alta de salida de este amplificador. La forma de salida es igual a la de entrada. Ahora veremos la figura que está más abajo. Amplifica la señal en todos sus ciclos. En clase A. Un momentito, por favor. Amplificador en clase A.
amplifica, esta es la señal de entrada, esta amplifica todo el ciclo por completo. Clase AB es una combinación de las clases A y B. Clase B, la corriente salida circula entre el ciclo y el ciclo completo de la señal de entrada. Hay una pequeña distorsión, el rendimiento es del 50%, pero es un poco menos lineal que la clase A. Es utilizable. Si os fijáis, aquí, ¿qué es lo que hace? No amplifica toda la señal. Necesita una señal para empezar a amplifica, parte del ciclo negativo no lo amplifica, lo vuelve a amplificar. ¿Veis? Es la no linealidad que tiene. Lo bueno que tiene, que tiene un orden del 50% de rendimiento. El clase B rinde entre el 60 y el 65, su linealidad es baja, pero también es adecuada para nuestro equipo. Obtenemos en este la máxima potencia de salida posible. Para eso necesitan un alto voltaje de corriente de colector. Impedancia de la carga será baja. Ya fijáis que en el primero era alta, aquí es baja. Señal de entrada deberá ser mayor que su polarización durante una parte del ciclo. Si os acordáis, lo vuelvo a poner, veis que necesita cierta polarización. Cuando llega como le falta polarización de entrada, ese no es capaz de amplificarlo. Solo produce, si es proyección directa, hay una distorsión elevada, al no hacerla esta, y si no hay señal de entrada, no hay señal de salida. Estos amplificadores en radiofrecuencia se conocen también por el nombre de amplificadores lineales, ya que se ajustan para que potencia de salida sea proporcional al cuadrado de la tensión de entrada. ¿Vale? Lo he puesto en negrita para que os acordéis. Bueno, sí, Álvaro, acabo de ver esto. En YouTube se están cargando los anteriores. Pero que si tenéis alguna duda, ahí tenéis al final lo pongo y el correo donde podéis contactar conmigo. El clase C llega hasta un 85% de rendimiento. La linealidad ya es deficiente. La corriente de salida solo circula durante menos de medio ciclo. El rendimiento y potencia son elevados. En ellos la corriente de salida solo es estable por impulso, forma especial de la curva. Se utilizan en los transistores porque ofrece gran rendimiento cuando están sintonizados a la frecuencia de entrada. No pueden utilizarse en bajas frecuencias por su nula linealidad. Producirían mucho ruido. El clase B, fijaros, tiene gran esto, pero estos trozos no los amplifica. Si yo hago que trabaje en la zona máxima de aquí, tendré la máxima ganancia en ello. Clase C. Llegan hasta un 5% de linealidad, aunque pueden utilizar las aplicaciones que requieren. ¿Alguna duda? ¿Tenéis alguna? ¿No tenéis ninguna duda? Vale, pues entonces seguimos. El rendimiento de un amplificador es el cociente entre la potencia que suministra el amplificador y la potencia que aporta la fuente de alimentación. Sí, ese es el rendimiento que tiene un amplificador. Cuanto mayor sea el rendimiento, mejor es el amplificador. No le exige el programa, se ha explicado el funcionamiento de fuente de alimentación conmutada. Haremos mención a un amplificador de clase D, ya que su principio de funcionamiento es prácticamente lo mismo. No entra dentro del temario, pero lo vemos. Niveles de distorsión similares a la clase AB, elevado rendimiento energético, superior al 95. Funcionamiento se basa en la conmutación entre dos estados, on-off.
on-off, que es lo que hacía la fuente de conmutación en la etapa del transformador. Al dar paso a la corriente continua y cortarla, lo que induce en el otro lado del transformador, induce otra corriente. Amplificadores LF y HF. Low, está en inglés, lower, high, o alta. Un amplificador de bajas frecuencias o de frecuencias comprendidas entre 16 y 2000 Hz interesa que no aparezca distorsiones, por lo cual vamos a utilizar uno de clase A. Perdón. En el mercado doméstico, incluido el equipo de radioafición, en la etapa de audio, en la etapa de audio, en los equipos de reaccionado también se puede utilizar el A y el AB. Los amplificadores para altas frecuencias se caracteriza estar diseñados de manera que tengan circuitos sintonizados, resonantes, es decir, amplificadores que solamente van a amplificar en una determinada frecuencia. Es decir, un amplificador de banda ancha en radioaficionado no existe. Existe un amplificador para la banda de 40 metros, para la banda de 30 metros, para la banda. Para eso, cuando cogemos un amplificador, sintonizamos a esa banda. Por eso suelen tener los que son analógicos, es decir, los que tienen conmutador de banda y tienen potenciómetros para condensadores para ajustar, ajustamos ahí la banda que queremos trabajar. Los automáticos directamente, ellos reciben información, detectan qué frecuencia es la que está recibiendo y ellos a través de unos relés empiezan y cogen y se ajustan a esa banda. Hay un tipo de amplificador muy útil que se llama push-pull o contrafase, ¿sí? Empujar. El esquema es este. El esquema es este. El primer son un transistor seguido de dos transistores y si os fijáis, uno es NPN y otro, que diga, los dos son PN pero puestos al contrario. ¿Qué es lo que hacemos? El T1 nos va a dividir la tensión. Nos divide, por aquí atacaremos el ciclo positivo y por aquí atacaremos el ciclo negativo, cogiendo y amplificando la señal. Este amplificador, cuando no hay señal de entrada, la salida es cero, ya que se anulan las corrientes y la tiene. El efecto del amplificador, ganancia, relación entre potencia de entrada, salida y eficacia. Este es otro temita que hay que tener cuidado porque además es pregunta del decibelio, los dB y decibelio, ¿no? El amplificador se denomina ganancia, se suele referir a la tensión o corriente. La ganancia de potencia expresará en un amplificador la relación que hay entre potencia de entrada y la potencia de salida, midiéndose en decibelios, ¿vale? Un belio y su submúltiplo, el decibelio, son unidades logarítmicas utilizadas para expresar la razón o el valor relativo entre dos magnitudes de la misma naturaleza, como por ejemplo dos potencias. Por razones prácticas, subsidiariamente el decibelio y el número de decibelios que corresponde a una determinada relación de potencia, el cálculo de 10, logaritmo de 10, potencia de salida partido por la potencia de entrada. Ahora hablaremos sobre el decibelio, el dBm, el dBWT, lo veremos todo, siendo P la potencia de entrada y de salida. La eficacia viene dada por la fórmula antes. Contra mayor este valor, mayor eficacia tiene. En un circuito que intervienen varios amplificadores, las ganancias individuales expresadas en decibelios se suman o se restan si son negativos. Y si es negativo, se denomina atenuación. Es decir, si un amplificador gana 1 dB y el otro gana 2 dB y el siguiente gana 3 dB, se sumarían 1, 2, el 2 y 3, que serían 6 dB. ¿Vale? Y ojo con los dB. Os voy a poner una tabla para que os deis cuenta. Potencia, el dB no da potencia, pero el dBm sí da potencia. Pues está referido, fijaros, 0 dBm es 0, es un milivatio. Pero 3 dBm es el doble. Si os fijáis, casi el doble es 0,2
19, serían 2 milivatios. Por eso, ojo, cuando pregunta de examen, casi seguro, si sumamos 3 decibelios a una potencia, la señal, ¿qué pasa? Suma 3 vatios, se queda igual o se dobla la potencia. Cada 3 dB, 3 dB, no dBm, cada 3 dB la potencia se dobla, ¿vale? Si tenemos en 6, serían 3.900, serían casi 4. En 9 serían 8. Vamos sumando. ¿Lo había entendido? Esto es muy importante porque en la pregunta de examen es si le ponemos 3 dB o le quitamos 3 dB, ¿cuánto aumentamos? ¿La mitad igual o le sumamos 3? ¿Vale? Acordaros de eso porque es pregunta de examen. Es casi siempre sale. Relación entre valores en decibelios 0,3, aquí está, esto lo expresa, equivale a una variación de potencias de 1, 3 de 2, estamos doblando, 6 dB, estamos doblando el anterior, 4, 10 dB, significa que aumentamos 10 veces la 20 dB, ya no aumentamos, fijaros, ya no hemos pasado de 10, hemos aumentado a 100, pero ojo, es que son 10, serían 13, 16, 19, veces que estamos doblando la potencia, cada 3 dB hemos doblado la potencia. Cuando hablamos de amplificadores, si queremos expresar los valores, los podemos expresar en dBW, dBm o dBu, que nos indican los valores de referencia. Así, en términos de potencia, utilizaremos el dBW, que es la decibelio, hace referencia a vatios. Si toma que de referencia un vatio, le corresponden a 0 dBm, 0 dBW. Y si el valor expresado es muy pequeño, se usa el milivatio. Como referencia contamos el dBm. A un milivatio le corresponden 0 dBm. En la tabla esta, si esta tabla la podéis ver en internet, si la queréis os la mando por correo. No está en el libro, ¿eh? Si lo queréis, me lo ponéis y os lo mando en el libro. Y os puedo mandar también las figuras estas que he puesto además y lo voy explicando. Así, ¿vale? Cuando se toma referencia a la tensión, U. Y nivel de señales. Ojo, en algunos exámenes lo he visto. El dBu, ¿a qué está referido? Y cuando se dice referencia, se dice que se expresa a nivel según decibelios referido a 0,7. Fijaros, aquí son voltios. El dBm está referenciado a milivatios. Y el dBW está expresado a vatios. Normalmente los radioaficionados no trabajamos en dBm, solemos trabajar más en vatios. Sí, en la industria se trabaja más. Espérate, sin problema. Claro, sin problema. Mándame un correo y yo os mando las tablas y os pongo una pequeña referencia con de qué es cada tabla. De estas como todas las que mande. ¿Vale? Esto me he parado un poquito porque suele ser de examen, eso de los 3 dB. Características de amplitud, frecuencia, de ancho de banda ancha versus etapas sintonizadas. Es decir, si nosotros cogemos un amplificador y amplificamos todo un ancho de banda muy grande, como solamente utilizamos, estamos desperdigando toda la potencia. Un símil, para que lo hagáis, si queremos limpiar el coche, utilizamos una manguera con presión. Si cogemos la manguera de agua y le quitamos la parte que hace presión, deja de hacerlo. No sale con presión, no tiene fuerza y tenemos que restregar más el coche. Entonces, estrechamos la salida del agua, hacemos más presión. Puede hacer un símil de cómo hacemos. En un circuito amplificador la ganancia es variable dependiendo de la frecuencia. O sea que el factor de amplitud no es igual para cada una de las frecuencias de la señal de entrada
en un amplificador de banda ancha. En este caso, el ancho de banda del amplificador es solo el rango de frecuencias dentro del cual la ganancia permanece relativamente constante. Un amplificador de banda ancha se amplifican todas las frecuencias dentro del paso de banda permitido por el diseño, mientras que en uno sintonizado solo se amplifican aquellas que corresponden a la frecuencia de resonancia, sintonía del amplificador, que es muy estrecha. Es decir, en los amplificadores, después os mandaré lo que es un amplificador, por si no lo conocéis, selecciona la banda para que solamente amplifique dentro de esa banda, ¿vale? Armónicos. Los armónicos son los ruidos que se producen cuando el amplificador no es lineal. Para que os hagáis un símil, y vuelvo a otra vez, es cuando una manguera, estamos echando agua a una manguera y en vez de usar el caño fuerte, fijo, usamos el que es lluvia. ¿Qué es lo que hacemos? Que con la misma potencia estamos echando para todos lados agua. ¿Qué pasa? Tiene menos potencia, repartimos. Los armónicos son producidos por los circuitos no lineales, lo cual significa que una respuesta no es constante. Y pueden llegar a un punto de saturación al cual se deforma la onda y no se produce. Otro ejemplo todavía mejor. Cuando tiramos una piedra a un estanque, no al mar, a un estanque, vemos que se produce una onda, pero cuando llega esa onda al final de las paredes, vuelve hacia adentro y las ondas que antes eran perfectas se van diluyendo y se van entorpeciendo. Eso es lo que hacen los armónicos. Los armónicos es que terminan deformando la señal real. Y los armónicos son en los amplificadores cuando la gente se queja de que le está saliendo un radioaficionado y se está metiendo en la televisión, en la radio. ¿Por qué? Porque un armónico de lo que está transmitiendo está dentro del ancho de banda o es sintonizable por la televisión o por el equipo de música y le entra el ruido. Para eso los amplificadores suelen tener unos filtros para evitar que no tengamos ese problema. Distorsión de intermodulación, IMD, a la interferencia causada por la distorsión, diferencia entre señal que entra del equipo y señal que sale del equipo. Cuando dos o más señales atraviesan simultáneamente un sistema no lineal. Niveles de alta distorsión en un sistema pueden llegar a hacer ininteligible la señal. Cuando símil. Es que ya con los sistemas de los teléfonos digitales ya no. Tenía que hacer un ejemplo en los teléfonos antiguos, en el Moviline y todo eso, cuando estaba cerca de dos estaciones, estaba a una distancia similar a dos estaciones, podía llegar un momento en que pudieras escuchar dos conversaciones y no entendías nadie. O cuando se pueden hablar 5 en una reunión y al final no se escucha ni al que tiene al lado. Es un símil un poco bestia. ¿Vale? Acoplamiento de amplificación. Se llama acoplamiento crítico al límite de acoplamiento entre los circuitos. El acoplamiento puede ser por una inducción mutua electromagnética, por capacidad electrostática o por impedancia común, resistencia, autoinducción, capacidad de un circuito sintonizado. Todo esto lo vamos a ver el próximo día, porque ya un poquito, para no liar más las cosas y no ponga. Lo que sí os pido, por favor, que para el día que viene os leáis el tema y las dudas que tengáis que sean más duras. ¿Alguna duda de este tema o los temas anteriores? Pronunciaros. Bueno, os pongo aquí, nos vamos a quedar aquí porque si no nos vamos a liar un poquito. Entonces prefiero repasar el jueves que viene lo que hemos dado y meternos rápido con estos circuitos porque con el tema, la final del tema 4,
porque vamos a necesitar saber todo lo que hemos aprendido en las veces anteriores. Os vuelvo a poner el correo, actividades @ actividades a 7 URM. Aquí me podéis mandar el correo. Si queréis las figuras, mandadme el correo aquí y Daniel, sí. Es que en vez de lo que he hecho es que he cogido y he resumido y las cosas más importantes las he puesto en negrita y he cogido y he añadido alguna figura para que sea un poco más fácil la explicación. Por eso te digo que me manda un correo y yo te mando la explicación. Es decir, yo he cambiado muy pocas palabras. Lo único que he hecho es resumir y cuando veía que algo que era importante o lo que fuera, lo subrayaba para verlo. ¿Sabéis? Es que si no ponéis el libro y leéis el libro, me interesa más coger y eso. Además, si te fijas, el tipo de letras es diferente. Ahí no sé. El tipo de letras es diferente. Y he cogido y he subrayado o he puesto en rojo. Sí, por eso en rojo no tenéis nada. A ver, aquí te lo he estado de amplificadores de frecuencia, la tabla que te he puesto antes de los vatios, te lo he puesto aquí. Esta tablita te aparece como un bocadillo en negro, ¿sabes? ¿Alguna duda más? Álvaro, Carlos, Juan Manuel, Tobel, Ángel, Daniel. Bueno, me voy a quitar esto ya y voy. Bueno, pues nada, el ritmo lo vais a poner vosotros. Yo no voy a poner un ritmo determinado, correr más o menos. A mí no prefiero ir al paso que queráis vosotros antes de que yo ir, porque si pongo a explicar y en medio de la clase ya habéis perdido, pues no vamos a ningún sitio. Leeros los que no habéis estado, leeros el tema, los otros temas, me hacéis la pregunta por aquí y yo lo primero dedicamos un tiempo a cómo resolver las dudas, ¿vale? Y acordaros, mandadme el correo si queréis eso, que si no, poco lo vamos a hacer. Buscaremos alguna forma de que esas figuras queden, pero creo que lo mejor es que cada uno me mandáis un correo, yo os respondo lo más rápidamente posible. Pues ha sido un placer estar con vosotros. El jueves que viene, si Dios quiere, nos vemos por aquí. Y si la informática no me forma lo que me ha formado, porque Control está funcionando todo el día y cuando iba a darle al Jitsi dice que yo he tenido que cambiar la CPU, poner una CPU rápido y poder eso. Vale, pues que pasáis buen fin de semana, tengáis cuidado con la lluvia y nos vemos el jueves que viene. Un saludo para todos. Saludo, muchas gracias. Muy bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, adiós. Adiós. Gracias. Nada. Hasta luego.